Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Buenos días. En esta mañana quisiera invitarlos a extraer algunas conclusiones parciales del libro de Éxodo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos caminado junto a Israel un largo trayecto, no tanto por las distancias ni por los tiempos, sino por las frondosas experiencias que les tocó vivir. Hemos ido de la esclavitud más denigrante hasta la libertad más gloriosa. Hemos caminado por desierto, hemos cruzado mares, ríos, hemos subido montañas y hemos llegado hasta aquí. Hemos descubierto a un siervo como Moisés, un hombre confiado pero a la vez confundido a veces. Un líder tímido y balbuceante al principio, pero que se transforma en un transmisor elocuente de la palabra de Dios, como vimos al final. Hemos visto al Señor protegerlos, defenderlos, pero a la vez instruirlos y corregirlos durante el camino. Lo hemos visto hacer milagros y desafiarlos. Lo hemos visto furioso, pero también muy tierno. Hemos visto su laboriosidad y su descanso también. Hemos conocido los altibajos de esta comunidad. Desde la duda a la euforia en cuestión de horas y de la alegría a la desconfianza en solo minutos.
Hemos sonreído con sus logros, nos hemos indignado con sus desaciertos. Hemos concluido, en definitiva, que somos muy parecidos a ellos o ellos a nosotros. Hemos admitido que sus debilidades son parientes de las nuestras y sus fortalezas, al igual que las nuestras, son gracia de nuestro Dios. Bueno, la etapa está a punto de terminar y con ella el fin de una fase formativa, muy dura, pero también necesaria para este pueblo de Dios. No es el fin de la historia, lo sabemos muy bien, apenas el comienzo de otra, pero hasta aquí llegaremos nosotros por el momento. Creo que haríamos bien en repasarla, en releerla, porque vamos a descubrir nuevas ilustraciones y aplicaciones a nuestra vida, a nuestro actual vivir. Seguramente la retomaremos más adelante y veremos cómo les fue en definitiva poniendo en práctica lo que aprendieron. ¿Cómo les irá? Bueno, después lo sabremos. Para concluir en esta mañana este estudio, yo quisiera llevarlos a pensar una pregunta y a responderla basada en el último párrafo de lectura del capítulo 20. La pregunta es, ¿qué buscaba Dios a través de toda esta experiencia? ¿Qué intentaba conseguir? ¿Qué procuraba, qué pretendía de este proceso pedagógico con su pueblo? Seguramente las respuestas son varias y todas ciertas. ¿Buscaba revelar nuevos aspectos de su persona a su pueblo? Sí. Y lo conocieron, de hecho, y lo conocieron de forma diferente que antes se les estaba velada, pero ahora lo descubren como un Dios mucho más grande y poderoso. Es que las experiencias nuevas de la vida, una de las cosas que consigue es revelarnos algo nuevo de Dios. Por eso no tenemos que tenerle miedo a las aventuras y a las cosas nuevas, por más difíciles que sean, que Dios permite que vivamos. ¿Acaso Dios tenía también el deseo de llegar a las naciones con un mensaje salvador? También. Este pueblo fue la respuesta a la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Uno de los fines de este pueblo era transmitir el Dios soberano que tenían. Así también nuestra vida y nuestro ser como pueblo de Dios en la actualidad tiene como propósito que expandamos, que compartamos estas bellísimas cualidades de nuestro Dios y el mensaje salvador que tiene. Nunca perdamos oportunidad de hacerlo, porque así cumpliremos uno de los propósitos divinos. Era quizás otra de las razones de Dios llegar a garantizarles una vida plena si seguían sus mandatos. Por supuesto. Les dejó en la mano la constitución de una sociedad justa y hasta utópica que tan solo siguiendo los parámetros divinos podía experimentar la felicidad plena. Hermanos míos, cuando nosotros nos acercamos a esos mandatos del Señor, es para nuestro propio bien y para nuestra propia satisfacción y felicidad. Bueno, todo esto es cierto, pero quisiera encontrar en el último párrafo un propósito más que Dios tenía en mente. Así que vamos a leer Éxodo 20 a partir del versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y la
montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan. No se hagan dioses de plata o de oro ni los adoren. Háganme un altar de piedra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pide invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los genitales. ¿Qué buscaba Dios a través de toda esta experiencia? Es nuestra pregunta. Y la respuesta es que Dios buscaba una relación más cercana, más real y más plena con los suyos. Observen que suceden dos reacciones antagónicas ante la manifestación de Dios. Por un lado, la reacción del pueblo es la reacción casi de un desconocido. Sienten miedo, ponen distancia e intentan incomunicarse con Dios. Dice el texto que los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Dijeron: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. En esta compleja reacción podemos ver que entre ellos y Dios había una relación no tan personal, sino todo lo contrario. Lo miraban a Dios casi con desconfianza, con cautela, con sospecha, con incredulidad, y mantenían una distancia prudencial porque no lo conocían. Por otro lado, tenemos la reacción de Moisés, que es la reacción de un amigo. Fíjense la confianza que expresa: no tengan miedo. La cercanía que expresa: se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios. Y el diálogo: el Señor le habló a Moisés. ¿Cuál era la diferencia entre ambas partes? ¿Qué los diferenciaba realmente? ¿Será que Dios los trataba de forma dispar, desigual, y hacía cierta acepción de personas y trataba mejor a Moisés que mejor al pueblo? ¿O será más bien que la condición de unos y de otro era diferente ante el mismo Dios? ¿O será que la situación espiritual de unos y de otro, en ambos casos, chocaban porque eran antagónicas y eran diferentes ante el Señor? Indudablemente pensamos que se trata de esta última opción, de que la forma de relación que tenía el pueblo y tenía Moisés con Dios eran absolutamente dispares. Y en este relato va a quedar de manifiesto con enorme claridad cuál es la base, el cimiento, el fundamento, el principio de una relación más cercana, más real y más plena con Dios. Y podríamos resumirlo en una frase: la santidad de vida es
la diferencia, la santidad de vida. Moisés se da cuenta de esto y se los dice directamente. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Con qué fin se los dice? Se los dirá porque Dios está pensando en buscar alguna falla para destruirlos, para vengarse, para desquitarse, para ajustar cuentas. No, todo lo contrario. Se los dice porque sabe que si tienen temor de Él y no pecan, van a poder acceder a una relación más profunda con ese Ser Supremo, a una relación de amistad con Él. Es que lo que está expresando Moisés es que el pecado obstruye esa relación con Dios. La apaga, la enfría, la distancia, la estorba indefectiblemente. Para que esa relación se pueda dar en plenitud, es necesario que el pueblo ascienda espiritualmente hacia Dios y no que Dios se tenga que adecuar a su ética de vida, se tenga que adecuar a su inmoralidad, se tenga que adecuar a sus decisiones y a su corrupción. No. Es el humano el que tiene que subir los escalones, porque si Dios es santo, tenemos que serlo también nosotros. Sean santos como yo soy santo, desafía el Señor. Por supuesto que Dios desciende a la realidad humana, pero lo hace para rescatarnos de ella, para elevarnos a una vida como la que Él tiene. Y entonces sucede una expresión gigante en el párrafo, tan gigante como conmovedora, tan fuerte como estremecedora y hasta diría una expresión triste del corazón de Dios. Versículo 23. No me ofendan. No me ofendas. Esta es la base mínima para que se dé una relación saludable entre dos personas. No ofenderse. Y creo que aquí está el llamado que Dios quiere hacernos en esta mañana. No me ofendas más con aquello que vos y yo sabemos. Es durísimo. Ahora uno pensaría que si Moisés tenía esta relación tan tremenda con Dios, es porque ya había pasado este escalón de la ofensa y ya era un hombre perfecto, impecable, irreprochable y puro. Y no es así. Era un hombre que todavía tenía sus tremendos problemas y debilidades. Sí, era manso como ninguno en la tierra, pero también era temperamental en ciertos momentos. Y entonces, ¿cómo logró esta santidad para relacionarse con Dios? Entendiendo que es Dios el que marca el camino para que el hombre camine hacia la santidad. Comprendiendo que es Dios el que propone la solución, el medio y la salida del pecado que obstruye. Y lo vemos reflejado en el versículo siguiente. ¿Cuál era la salida? Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión. Sus ovejas y sus toros. Moisés entendió de que alguien debía pagar el precio
por esa santidad que lo relacionara con el Creador. Y en el contexto en el que él está, el precio lo pagaba un animalito, el cual se llevaba todos los pecados suyos de la comunidad y moría en lugar de ellos. Claro, el problema es que había que sacrificar todo el tiempo para seguir en santidad. Y esto llegó a volverse un rito ineficaz, un rito y una religiosidad sin profundidad, al punto que el escritor a los Hebreos expresa el corazón de Dios cuando dice en el capítulo 10, sacrificios y ofrendas, holocausto y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Se trata entonces de que para acceder a esa santidad alguien tiene que limpiar el camino. Pero esos sacrificios de esos animales no bastaron. Fue necesario un último sacrificio enorme, un sacrificio por toda la humanidad y para siempre, el de Jesucristo. Dice Hebreos mismo, capítulo 10, aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, Jesucristo, para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, lo que resta ahora es poner nuestra fe en este sacrificio del Señor, para que Él nos devuelva en santidad, la santidad suya a nuestra vida, y así volver y conectarnos con nuestro Dios en una relación más cercana, más real y más profunda. Para los que somos hijos de Dios, no hay mérito ni esfuerzo que pueda llegar a esta santidad. Nuestro ser lo único que debe hacer es vivir la santidad que Jesucristo ya nos regaló. Vivir esta santidad en plenitud para agradar a nuestro Dios. La pregunta final es, ¿sentís a Dios así de cercano? ¿Sentís a Dios tan cerca de tu vida? Si nunca lo sentiste así, yo te invito a que hoy pongas tu fe en la obra de Cristo que murió en la cruz por tus pecados y le pidas que entre a tu corazón. De esa forma empezarás una nueva relación con Dios. Si alguna vez experimentaste esta santidad y esta relación con Dios y ahora no, yo quiero que revises tu vida, porque evidentemente no estás viviendo la santidad que Dios puso a nuestro alcance. Pero no te engañes, no se trata de sentir o no sentir, se trata de vivir estos mandamientos de Dios que tienen como propósito acercarnos a Él. Que Dios te ayude a buscarlo ahora en una simple oración y decirle, Señor, acá estoy. Quiero volver o quiero empezar a ser tu amigo. Pon tu fe en Jesús y Él limpiará de todos tus estorbos, de todos tus pecados, tu vida. Y empezarás a conocer a Dios así. No ofendas más a Dios. No lo ofendas más. Empezá a vivir
agradándole a Él. Que Dios te bendiga.